¡Silencio en el set! Soy director de cine y en este video te enseñaré a crear videos largos y consistentes. Espera, ese no es un director de cine, sino una rana que genere por inteligencia artificial. Lo que sí es real es que puede generar por sí solo vídeos con personajes consistentes y de varios minutos de duración con un simple prompt y un par de clics. Google se empieza a conocer como el ecosistema de inteligencia artificial más completo. Lo que no todos saben es que a día de hoy cuenta con el modelo de vídeo más potente de inteligencia artificial. Pero lo que marca la diferencia no es eso, sino una serie de herramientas escondidas capaces de crear contenido largo y consistente. Para descubrirlas, crearemos animaciones con claves como la generación de historias automáticas, creación de personajes, escenarios, objetos consistentes. Haremos las escenas en automático, con contexto y todo con diferentes enfoques, ya sea para crear animaciones de película, contenido educativo o incluso comerciales profesionales. Todo lo podrás hacer fácilmente con control y con herramientas que podrás usar de forma gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos cómo. Vamos a comenzar con el primer bloque donde estaremos creando una historia completa de animación estilo de cortometraje, desde donde dejaremos que la inteligencia artificial nos asista en todo. Desde crear la historia completa con coherencia, generar todos los personajes, lugares y objetos que estos aparezcan, e incluso escenas que luego convertiremos al formato vídeo para tener la animación final. Esto lo vamos a hacer posible gracias a la plataforma de Flow, siendo esta plataforma de aquí, de la cual por cierto te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción. Esta herramienta quizás te suene ya que es muy conocida en el canal, ya que la he incluido en diferentes vídeos, pero todas las funcionalidades que vamos a estar viendo ahora no las he hablado nunca. Y es que si volvemos a la pantalla, fíjate que si clicamos en el apartado de Tools, nos vamos a encontrar con un montón de herramientas desarrolladas por Google y otros terceros que nos van a permitir hacer diferentes flujos creativos. Sin embargo, para este vídeo nos empezaremos enfocando en esta herramienta llamada Storyboard Studio, ya que nos va a permitir crear animaciones completas de inicio a fin y de forma autónoma. Para ver cómo sería esto, le tenemos que dar un clic a este apartado de aquí y una vez aterrizada en la herramienta, lo primero que nos va a preguntar es por un estilo. De momento lo vamos a dejar tal y como está, ya que en próximos casos de uso estaremos profundizando en otros métodos. Así que aquí yo voy a mantener el método realista, le doy a Get Started y desde aquí nosotros vamos a poder tanto escribir como pegar cualquier historia que queramos convertir al formato vídeo. Sin embargo, si no tenemos ninguna, también tenemos aquí abajo este apartado de prompt, desde donde vamos a dejar que la gente de inteligencia artificial se ocupe de hacer toda la historia. Para este primer ejemplo yo le voy a poner que me genere una película donde un surfista decide bucear, pero es atrapado en el fondo del mar por una roca, pero luego un buceador experimentado le ayuda a salir. Fíjate que si yo le doy a enviar, ya Gemini va a empezar a procesar todo este diálogo y tras unos segundos más tarde pues nos mostraría toda la historia de aquí, donde podemos encontrarnos un personaje llamado Talas, que sería el buceador, y como este pues realmente al encontrar unas monedas sigue profundizando entre las rocas, se queda atrapado y luego es salvado por otro personaje llamado Kaizo, que es este buceador veterano. De aquí lo ideal es que realmente revisemos toda la historia y modifiquemos aquellas cosas que no queremos que pasen o si por el contrario queremos añadir otras cosas. Una vez nosotros tenemos este apartado, el siguiente paso sería los assets, es decir, todo lo que va a aparecer en la historia. Para hacer esto nosotros le daríamos un clic a este segundo paso y ya automáticamente nos va a empezar a desarrollar todo lo necesario para nuestra historia. Y si seguimos hacia arriba, pues realmente podemos ver cómo van apareciendo las imágenes como los dos personajes principales. Poquito más tarde ya tendría todo generado, tanto con esos dos personajes a cuerpo completo y una imagen de cerca de la cara. También podemos ver la localización donde se va a desarrollar toda esta historia y los diferentes objetos que van a aparecer, como es esta tabla de surf de madera, esta moneda que por cierto parece española, una roca y una palanca de metal, entiendo que se va a usar cuando se salve. Todo esto que estás viendo por aquí también lo podremos modificar como veremos luego, pero en el caso de que nos cuadre, simplemente clicaríamos en Storyboard y desde aquí clicaríamos en cada botón para que vaya generando cada uno de los clips que correspondería a las imágenes de cada una de las escenas que vamos a tener en nuestra animación. En este caso tenemos 3 escenas con una media de 6 imágenes, pero esto va a depender mucho de la historia. Yo ya tengo por aquí generadas todas las imágenes y la verdad es que funciona muy bien, ya que tiene consistencia total tanto los personajes como los objetos que aparecían. Fíjate por aquí cómo el personaje nos podemos encontrar con ciertos detalles en tatuajes como
como los brazos en el costado y esta tabla de madera que se va repitiendo independientemente de la imagen que veamos, y conforme nosotros vayamos avanzando, pues realmente vamos a poder ver cómo esto realmente se mantiene consistente en todas las escenas. Ten en cuenta también que cada una de estas imágenes que tú ves por aquí también lo podríamos modificar. Simplemente le daremos un clic y fíjate cómo desde aquí vamos a tener la descripción del fotograma que habría hecho por aquí para generar la imagen y cómo también hace referencia a los diferentes objetos que van a aparecer por aquí. En este caso tenemos tanto el personaje de Talas como la localización que se graba del mar y Kaizo, que sería este buceador, pero nosotros desde aquí podríamos incluso hacer cambios sobre la descripción, podríamos hacer también referencia a otros objetos si quisiéramos, como por ejemplo esta palanca de metal, y si yo ahora clico nuevamente en crear imagen, pues ya nos aparecería unos segundos más tarde esta imagen de aquí donde podemos encontrarnos ese objeto que hemos especificado, los dos personajes y al fin y al cabo orden totalmente distinta. Y es que con esto ya no solamente hablamos de crear imágenes de forma gratuita, ilimitada y con calidad, sino que realmente todo va a tener consistencia y coherencia con todo lo que estamos construyendo desde el inicio. Ahora, volviendo a la pantalla, imagina que tú ya tuvieses todas las imágenes tal y como la querías. Ahora, si nosotros nos fuésemos al apartado de All Media, nos vamos a encontrar con todas las imágenes que hemos trabajado en el paso anterior y ahora simplemente tocaría convertirlas al formato vídeo. Hasta aquí ten en cuenta que todos estos pasos, imágenes, iteraciones y demás lo vas a poder hacer de forma gratuita e ilimitada, pero cuando se trata de generar vídeos por inteligencia artificial, desde la plataforma de Flow tenemos ciertos créditos. En cuentas gratuitas cada día nos van a dar 50 créditos, que se traduce aproximadamente en unos 5 vídeos al día, y en las versiones de pago adicionalmente nos encontramos con 1000 créditos mensuales. Para este primer caso vamos a estar utilizando el oficial de Google, ya que realmente tiene una muy buena calidad, aunque en próximos pasos también estaremos viendo alternativas incluso para generar vídeos para que todo, aparte de ser gratuito, también pueda llegar a ser ilimitado. Por lo que, volviendo a Flow para animarlas desde aquí con el mejor modelo de vídeo por inteligencia artificial a día de hoy, voy a coger alguna de las imágenes. Para ello voy a mantener pulsado y lo arrastro al apartado de prompt, y desde aquí yo te recomiendo que selecciones el modelo de OmniFlash, ya que actualmente puntúa como una de las mejores y además es el que tiene el coste menor. Esto además lo puede hacer con vídeos desde 4 segundos hasta 10 segundos de duración, yo lo voy a mantener en 6, y desde el apartado prompt vas a poder definir cómo quieres que sea el movimiento, aunque también lo podrías coger directamente del diálogo que hemos hecho en el paso número 1. Yo sin embargo le voy a decir desde aquí, el surfista mira hacia los lados y suspira, y clicando en enviar, ya desde aquí se va a empezar a procesar para que poquito más tarde nos podamos encontrar con este resultado de aquí. La verdad es que la calidad no está nada mal, así que ahora simplemente tendríamos que repetir el proceso con cada una de las imágenes y de esa forma podemos generar el vídeo final. Y para que puedas ver cómo podría quedar, te voy a dejar los primeros segundos hasta cuando se queda atrapado. Como acabamos de ver, tener una idea se puede visualizar fácilmente, pero el verdadero reto es convertirla en algo funcional. Por ello, te quiero presentar a Mistral Byte, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para encargarse de tareas complejas de inicio a fin. Ahora, desde su interfaz, cuentan con un modo Word, desde donde puedes pedirle que investigue un tema, revise tus correos, analice documentos, investigue documentos o prepare informes e incluso realice presentaciones listas para editar. Estos agentes son como tus aliados para automatizar tareas y potenciar tu productividad. Y es que con este modo Work literalmente puede hacer el trabajo por ti. Mira, por ejemplo, cuando yo le pido desde aquí que analice por mí los 3 últimos correos del día, Mistral ya se ocuparía de todo y me haría este resumen que estás viendo por aquí. Todo esto es posible gracias a que, por un lado, le puedes añadir cualquier habilidad mediante uno de estos 4 métodos. Puedes también programar cualquier tipo de tarea para que las ejecute en automático sin tener que pedirlo de nuevo. De hecho, literalmente desde aquí ahora me estaría
estarías revisando los emails cada día a esa hora. Además, todo esto lo vas a poder hacer con sus más de 40 conectores. Y si programas, Vive también puede desarrollar funcionalidades, corregir errores, ejecutar pruebas y preparar cambios desde la web, Visual Studio Code o el terminal. Incluso puedes dejar varias sesiones trabajando en paralelo mientras tú te concentras en las decisiones importantes. Y gracias a que Mistral son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo de forma gratuita. Y una vez sabemos esto, veamos el segundo caso de uso. En este segundo caso veremos cómo este mismo flujo lo vamos a poder replicar con estilos muy concretos que queramos trabajar. Para poder ver esto, habría saltado nuevamente a otro proyecto desde cero, voy a clicar nuevamente en el apartado de Tools y vamos a volver a entrar en Storyboard. Desde aquí, ahora, en lugar de elegir el estilo realista o alguno de todos estos que nos dan predefinidos como el estilo 3D, así como otros más, vamos a crear otro que sea distinto y personalizado. Para hacer esto simplemente tenemos que dar un clic a este botón de aquí y ahora le podremos dar el nombre que queremos trabajar. Yo en este caso le voy a poner los típicos dibujos animados de animaciones de pizarra blanca. Con este simple nombre lo puede interpretar y generarme toda la descripción simplemente clicando en este botón. De hecho, fíjate cómo por aquí ya me la habría generado en cuestión de pocos segundos, aunque realmente ten en cuenta que esta descripción también lo vas a poder poner de forma manual o incluso preguntarle a otras herramientas como ChatGPT por la descripción del estilo que quieras replicar subiéndolo una imagen. Yo en este caso lo voy a estar dejando así que voy a clicar en guardar estilo y con esto ahora podemos repetir el proceso. Para ello yo voy a volver a hacer que la gente me genere la historia, aunque estaremos viendo otras opciones que no hemos visto en el caso 1. Así que voy a empezar diciéndole que me haga una animación sobre la evolución humana, le voy a dar a enviar y segundos más tarde fíjate cómo me ha generado todo esto con formato, donde nos dice que va a trabajar en una breve exploración con hitos de nuestra especie, desde el descubrimiento del fuego hasta la trascendencia tecnológica. Aquí podemos ver cómo trata diferentes bloques, como hace 2 millones de años, otra de hace 40.000 millones de años con el campamento cavernícola, así como un laboratorio y hasta termina con la órbita extraterrestre en el espacio. Así que desde aquí vamos a repetir el proceso creando los assets. Para ello volvemos a repetir, darle a cada uno de estos botones y poquito más tarde tendríamos estos 4 personajes con cada una de estas épocas. También nos vamos a poder encontrar los diferentes escenarios para cada uno de ellos y por último también diferentes objetos, desde uno más antiguo hasta otro mucho más moderno. Con esto ten en cuenta que antes no lo vimos y fíjate que clicando en los 3 puntitos nosotros podríamos añadir cualquier objeto adicional que nosotros quisiéramos, simplemente le damos a añadir, lo describimos como por ejemplo aquí una espada, le voy a dar a crear imagen y unos segundos más tarde ya me puedo encontrar con esta espada que realmente guarda ese estilo de pizarra blanca que hemos trabajado previamente. Ahora simplemente tenemos que crear el storyboard, que yo ya lo tengo creado por aquí, fíjate todas las escenas, lo bien generadas que están con este estilo de dibujos animados con cada una de estas épocas y ahora con esto en el apartado del vídeo simplemente tendríamos que repetir el proceso. Ten en cuenta que yo ya he estado generando los vídeos por aquí, pero antes de verlos, si a ti te interesara hacer animaciones de estas típicas donde aparece una mano dibujando el contenido que va a ir apareciendo, por este vídeo aquí ya hablaba de ello en todo detalle. Ahora sobre este caso de uso vamos a trabajar en una voz narrada para ver esas animaciones donde necesitemos una explicación por detrás. Para hacer esto posible, una de las plataformas más fáciles y flexibles que podemos utilizar sería la de Google TTS. Esta la podemos utilizar desde Google AI Studio, que también te voy a estar dejando el enlace abajo en la descripción. Clicaríamos arriba a la derecha y sobre el apartado de audio tenemos que clicar en Gemini 3.1 TTS. Le damos un clic, desde aquí clicamos que vamos a pasar de un texto a una voz y ahora todo lo que tenemos que hacer sería seleccionar una de las voces que nosotros queramos. Aquí vamos a poder incluso previsualizar cada una de ellas. Yo me voy a estar quedando con esta segunda de aquí y una vez la tengo ya directamente en este apartado podríamos poner el texto narrado, pero esto tampoco nos lo vamos a tener por qué inventar, ya que si volvemos al apartado de script que hemos creado previamente con esta herramienta de Storyboard, vamos a poder ver cómo realmente cada una de estas frases podrían llegar a corresponder al narrador, ya que definen perfectamente lo que pasa en cada una de las escenas. Así que yo desde aquí podría copiar una frase como esta. Como en mi caso yo he estado haciendo los vídeos de 6 segundos, lo voy a recortar un poco y quedándome con esta frase aquí, si yo le doy a Run, se escucharía así. Saliki, una homínida de baja estatura, con pelaje ralo y mirada intensa, se agacha sobre un matorral.
No se escucha nada mal, pero todo esto lo podemos mejorar. Ya que fíjate qué pasa si yo sobre el apartado del contexto le digo que quiero una voz de un historiador que explicara la evolución humana. Si yo lo vuelvo a regenerar, nos podremos encontrar con este otro resultado. Una homínida de baja estatura, con pelaje ralo y mirada intensa, se agacha sobre un matorral. Una voz mucha más profunda que podría cuadrar mejor con nuestra historia. Ahora simplemente tendríamos que descargar desde aquí todos los audios que vayamos a generar. Desde Flow igualmente todos los vídeos que generemos, fíjate que sobre los 3 puntitos yo te recomiendo que te lo descargues en 1080, ya que así lo vas a tener con mayor duración. Y entrando en cualquier editor de vídeo simplemente tendrías que arrastrar todo, organizarlo en el orden correspondiente. Y otra de las cosas que te recomiendo es que cliques en el apartado de Speed si estás utilizando el editor de CapCut, como es este caso, ya que de esa forma vas a poder tanto aumentar como disminuir la velocidad del clip para que encaje perfectamente con el audio que hayas generado. Yo por aquí me voy a quedar generando al menos la primera época que teníamos en esta historia y una vez lo haya organizado todo, el resultado sería este de aquí. El sol castiga una llanura de hierba seca. Saliki se agacha sobre un matorral. Sostiene una piedra afilada. Observa a un pequeño roedor que se escabulle entre las rocas. Un trueno resuena a lo lejos. Saliki mira hacia el horizonte, donde un rayo golpea un árbol solitario. En este tercer y penúltimo caso de uso nos estaremos alejando de esta herramienta que está genial de Storyboard para descubrir cómo realmente hay otros caminos y nuestros enfoques son distintos. Ahora estaremos trabajando en todo el apartado de generación de comerciales profesionales y para ello vamos a empezar con un flujo distinto. Por ello nos vamos a empezar apoyando a través de una herramienta llamada AdForum que nos va a permitir inspirarnos a través de las mejores campañas publicitarias que haya en la actualidad. Con eso sacaremos nuestro propio diálogo de una forma más personalizada y empezaremos a trabajar en todos estos recursos creativos por inteligencia artificial. Vamos a empezar por el primer paso y para ello también te voy a dejar abajo en la descripción esta página de AdForum sobre el cual vas a poder encontrar un montón de campañas publicitarias creativas y profesionales que están funcionando bien. De hecho, si nos vamos arriba a la izquierda, fíjate que podemos ver los top 5 anuncios en cada una de las categorías. Categorías como de automoción, de tecnología, de viajes, así como otras muchas más. Esto también lo podría ver por países, pero en mi caso, yendo directamente al grano, me he ido a la mejor categoría de producción y de edición que hay en la actualidad. Aquí la verdad que me he encontrado anuncios muy buenos, pero en mi caso me voy a estar quedando con este anuncio de aquí, donde si le damos al play pues podemos ver cómo se trata de un anuncio de coche que hace ver al resto de coches como si fueran una serie de automóviles muy anticuados de madera y cómo realmente este coche que se anuncia pues estaría por encima de ellos. Así que aquí lo primero que voy a hacer va a ser descargarme este vídeo y me voy a volver a Google AI Studio, solo que ahora en lugar de utilizar el apartado de audio voy a seleccionar el último modelo de 3.5 y desde aquí voy a clicar en adjuntar. Le voy a dar a subir archivo, añado el vídeo descargado que te acabo de mostrar y le voy a decir que me detalle en un único prompt este comercial que quiero rehacer por inteligencia artificial con algunos pequeños cambios, como por ejemplo que en vez de que aparezcan coches de madera pues que haya coches de plásticos de juguete. Y esto realmente viene genial ya que aquí imagina que tuviese una marca de coches, pues realmente podría hacer estos cambios, apoyarme sobre un anuncio ganador pero realmente poder mostrar mi campaña sin tener esas grandes inversiones y equipos detrás que podrían estar en este tipo de anuncios. Así que ya una vez tengo este prompt le voy a dar a correr y Gemini lo empezaría a procesar. Poquitos segundos más tarde ya me habría dado por aquí el prompt maestro con todos los estilos, elementos y cada una de las secuencias que podría tener nuestro vídeo comercial. Así que ahora yo puedo clicar en los 3 puntitos, clico en copiar como texto, me voy a volver a un nuevo storyboard desde cero, voy a clicar de hecho en el estilo realista y ahora en lugar de hacer que la gente me genere la escena, yo realmente desde aquí podría pegar todas las escenas que realmente he extraído de forma estratégica directamente en Google AI Studio. Ahora igualmente podríamos generar los assets, aquí podríamos encontrar nuestros 3 personajes, estas localizaciones distintas y más abajo pues nos podríamos encontrar tanto con ese tipo de coche de juguete como el coche que realmente nosotros podríamos estar publicitando y sobre el apartado Storyboard pues vamos a poder encontrarnos cada una de las imágenes
imágenes para este comercial, donde podemos ver algunas tan interesantes como este de aquí, donde podemos ver el coche de verdad y este coche juguete que se las ve difícil en esta ruta, así como otras imágenes muy similares a la del comercial, que de hecho, si vemos algunas partes como esta, pues vemos a esta chica que estaría justamente por esta parte aquí en su coche porque no puede seguir, y es justamente lo que ha querido replicar la inteligencia artificial, pero con nuestro nuevo concepto. Y es que con esto ya no hablamos de tirar ideas al aire para ver cuál puede realmente funcionar, sino que nos podemos apalancar en lo que ya realmente ha sido premiado y darle cierta creatividad para adaptarlo a nuestro proyecto. Aunque, volviendo a la pantalla, fíjate que realmente lo importante que sería el coche no lo ha hecho la inteligencia artificial. Y desde aquí nosotros realmente no podemos adjuntar realmente una imagen que tengamos propia. Así que para ello vamos a terminar con el último bloque, que es donde se ponen las cosas serias. En este cuarto y último caso de uso veremos todas las demás herramientas que tenemos directamente en Flow, así como plataformas terceras que nos van a dar flexibilidad total a la hora de generar cualquier tipo de vídeo que nosotros necesitemos. Para ello, siguiendo con el primer caso de uso, vamos a estar viendo ahora cómo realmente nosotros podemos trabajar con un coche propio, en este caso un producto que podremos estar vendiendo, y veremos cómo a este podemos sacarle diferentes perspectivas para luego trabajarlo de forma creativa. Para hacer esto me he vuelto sobre las herramientas de Flow, pero ahora trabajaremos en esta herramienta llamada Shot Explorer. Así que le voy a dar un clic y desde aquí nos va a permitir generar diferentes perspectivas de cualquier imagen. Para ello yo voy a clicar en seleccionar imagen, voy a subir una mía imaginándome que yo tengo ese producto, y para ello voy a subir este coche que tiene el logotipo de RD Rivera que he creado previamente, y la verdad es que luce genial. Pero imagina que yo realmente quisiera crear algún vídeo para algún cliente potencial, pero no le quiero molestar pidiéndole otro tipo de fotos. Pues ahora lo que podría hacer sería añadir esta fotografía de nuestro producto y fíjate cómo a golpe de un clic vamos a poder generar todas las imágenes. Podríamos generar imágenes como por ejemplo una extremadamente cerca, otra que tenga un poquito de zoom y otra un poquito más alejado, desde el apartado derecha, la parte de atrás del coche, desde arriba, y todo esto que te acabo de decir se estaría generando en el apartado derecho. Unos segundos más tarde, fíjate por aquí cómo ya tendría generadas todas las imágenes. Aquí tendríamos la llanta exactamente con ese logotipo, podemos ver la parrilla con ese zoom in, podemos ver el coche también un poquito más alejado, desde aquí podríamos ver el apartado derecho que la verdad es que luce muy bien, también lo podríamos ver de espaldas que sería exactamente con la consistencia de la imagen anterior, y por último tendríamos esa vista desde arriba que la verdad es que luce muy pero que muy bien. Todas estas imágenes nuevamente la vamos a poder descargar y de esa forma pues podríamos trabajarlo directamente en Flow, tanto para convertirlo en el formato vídeo como seguir iterando para hacerle variaciones. Volviendo al apartado de Tools, te quiero mencionar esta herramienta llamada como máquina de transición. Si le doy un clic, esta lo que nos va a permitir es elegir uno de los vídeos que hayamos hecho en nuestro proyecto para que la IA pueda ver cómo termina y cómo inicia el siguiente para hacer una conexión y que todo quede súper fluido. Para ver esto cómo sería, me voy a ir al primer caso de uso. Desde este proyecto voy a seleccionar esa herramienta y de esa forma voy a poder elegir los vídeos que tenemos por ahí. Así que voy a añadir este clip primero. Desde aquí podemos ver cómo extrae el primer fotograma y el último. Y en este segundo vamos a elegir este otro vídeo que ya aparecía nadando. De hecho, si le voy a añadir media, podemos ver cómo empezaría este y cómo habría terminado el anterior, y de entre medias nos va a poner un prompt para que realmente podamos generar la vinculación entre ambos vídeos. Voy a ponerle uno de 6 segundos, le vamos a dar a generar y de esa forma podemos conseguir que los vídeos puedan llegar a ser mucho más fluidos. Volviendo a la herramienta, te quiero recomendar una plataforma más, y esta sería la de Video Resizer, ya que nos va a permitir que realmente, aunque el vídeo sea grabado en vertical, realmente la IA puede determinar cómo hubiera continuado si lo hubiéramos grabado en horizontal. Ten en cuenta que de todas las herramientas que hay por aquí, realmente hay muchas interesantes. Así que si te gustaría que grabase un vídeo viendo más en detalle cada una de estos módulos, déjamelo por los comentarios y si es apoyado, lo haré en próximos vídeos. Pero antes de terminar por esta parte de Flow, te quiero comentar el punto fuerte de todas estas herramientas. Y es el hecho de que puedes generar la tuya propia. De hecho, fíjate que si yo clico desde aquí en el apartado de Create Tool, nos va a abrir un apartado como el de Gemini para que nosotros podamos generar vía bytecoding nuestra herramienta dentro de Flow para todo el apartado creativo que necesitemos. Ahora imagina que yo necesito una plataforma como la de Storyboard, pero más enfocada a un uso profesional. Pues yo para ello se lo puedo decir aquí, en donde le voy a pedir básicamente la misma aplicación de Storyboard, pero que adicionalmente también me deje subir imágenes, cosa que en esa herramienta que teníamos de Google no nos dejaban hacer. Así que ahora yo simplemente, si clico en enviar, lo va a empezar a procesar, pero todo lo que está pasando por detrás es que realmente
realmente me estaría codificando todo el código. De hecho, por aquí ya tengo todo el código y si me voy al apartado de preview, puedo ver cómo tendría ese mismo estilo de punto número 1, el guión, ¿no? Que podríamos trabajar la duración y demás. Punto número 2, los activos, que aquí de hecho le acabo de subir la primera fotografía del coche que hace antes. Y punto número 3, el storyboard, desde donde realmente, como puedes ver, estaría generando diferentes activos desde aquí, pero a diferencia de lo que hemos visto en los primeros casos de uso, estaríamos trabajando con recursos propios. Y con esto realmente se abre un sinfín de posibilidades, ya que si de por sí no tenemos pocas herramientas, ya que realmente hay bastantes opciones, incluso si echaras en falta alguna funcionalidad, como en mi caso la posibilidad de subir imágenes en el apartado de storyboard, vas a poder generar tus propias aplicaciones y, ojo, de forma gratuita e ilimitadamente, siempre que sean todo lo relacionado de texto e imagen. Luego, para el apartado del vídeo sí que tiene ciertos créditos, pero si te gustaría tirar con algún modelo que sea a lo mejor menos potente, pero con límites más amplios, con los dos que me quedaría sería, por un lado, el de Qwen, ya que ese, directamente entrando en la plataforma de One, vamos a poder generar tantos vídeos como queramos desactivando el modo créditos y lo podemos hacer ilimitadamente, aunque es cierto que suelen tardar un poquito más sus generaciones, pero también hay que tener en cuenta que son de muy buena calidad. Por otro lado, también tenemos la plataforma de Meta, que aunque recientemente haya quitado su modelo de vídeos en la plataforma oficial, ten en cuenta que directamente desde WhatsApp, de hecho para que lo pueda hacer por aquí, voy a estar abriendo mi WhatsApp personal y fíjate cómo realmente nosotros pidiéndole que nos haga cualquier vídeo, aquí en este caso yo le había pedido una carrera de coche, fíjate cómo me generó con el modelo anterior esa carrera de coche, el resultado no es con tanta calidad, pero ojo, es prácticamente ilimitado y también incluso lo podemos hacer desde imágenes. Yo por ejemplo aquí le saqué esta fotografía de kitesurf, le dije que me generara un vídeo basándose en esa imagen y fíjate por aquí cómo me generó este vídeo siendo exactamente los movimientos de la imagen que le he subido, pero dándole ese movimiento. Este truco, ten en cuenta que no sé hasta cuándo va a durar, pero también es otra forma en la que ya no solamente podemos generar vídeos de forma gratuita, sino también ilimitadas. Con todo esto tenemos diferentes alternativas para nuestras animaciones. Pero independientemente del flujo que escojas, lo verdaderamente importante es que empieces tu historia.